Saludos amigos a este su canal Prospectos. Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, comentes nuestro contenido y le des me gusta. En el video de hoy te vamos a hablar sobre los 5 mejores managers de la historia de los Yankees según el reportero de MLB.com Brian Hodge. En el número 1 tenemos a Casey Stengel, 1949-1960. El viejo profesor gozó de una distinguida carrera profesional de 54 años, durante la cual se convirtió en uno de los más grandes dirigentes del béisbol, guiando a los Yankees a 10 campeonatos de la Liga Americana y a 6 títulos de Serie Mundial a lo largo de los 12 años como capataz. Stengel estuvo a la cabeza del roster repleto de estrellas como Yogi Berra, Joe DiMaggio, Phil Frisusto y un joven Mickey Mantle. Stengel tuvo récord de temporada regular de 1149-693, 623 en promedio, con los Bombarderos, además de establecer una marca de Grandes Ligas tras ganar títulos de Serie Mundial en cada una de las primeras 5 temporadas, 1949-1953. Stengel también trajo título al Bronx en 1956 y 1958. Sus 7 coronas de Serie Mundial están empatadas como la mayor cantidad para un timonel de los Yankees. Stengel fue exaltado al Salón de la Fama de las Grandes Ligas en 1966. En el número 2 tenemos a Joe McCarthy, 1931-1946. Ningún otro dirigente de los Yankees llenó más tarjetas de line-ups ni ganó más juegos de temporada regular que McCarthy, quien piloteó a los Bombarderos a un récord de 1460-867 para un 627 un promedio a lo largo de los 16 años en la cueva, conocido por un estilo estricto pero justo para que mantenía a sus jugadores bien enfocados. McCarthy optó por no utilizar un número en su uniforme y desviar la atención de estrellas de la talla de Baby Ruth, Lou Gehrig e DiMaggio. Bajo el mando de Marcel Joe, los Yankees gozaron de una de las eras más dominantes de cualquier equipo en la historia, ganando 8 cetros de la Liga Americana y 7 series mundiales, incluyendo 4 títulos de manera consecutiva en 1936 a 1939. El experimentado ejecutivo Ed Barrow llamó a McCarthy el manager más grande que jamás haya existido. No había un solo día, dijo DiMaggio una vez, en el que uno no aprendiera algo de McCarthy. En el número 3 tenemos a Joe Torre, 1996-2007. Conocido por la calma que transmitía en el clubhouse y su estoico expresión externa en la cueva, Torre guió a los Yankees a 4 títulos de Serie Mundial, 7 campeonatos de Liga Americana durante su mandato, en el que registró récord de temporada regular de 1173-667 para un promedio de 605. 9 veces convocado al Juego de Estrella como jugador y nombrado jugador más valioso de la Liga Nacional en 1971, durante su estelar carrera de 18 años en la Gran Carpa. Torres tenía una trayectoria por debajo de 500 como dirigente en paradas con los Mets, Bravos, Cardenales, cuando George Steinbrenner lo llamó en busca de ponerle fin a una sequía de títulos que ya tenía casi 2 décadas. Los Yankees avanzaron a la postemporada en cada una de las 12 temporadas dirigidas por Torres, quien fue exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown en 2014. En el número 4 tenemos a Miller Huggins, 1918-1929. Los Yankees eran vistos como inquilinos de segunda clase en el Polo Ground
en la primavera de 1918, pero todo esto cambió rápidamente cuando Huggins, el octavo timonel del club en 11 años, guió a la franquicia a sus primeras 3 títulos de Serie Mundial y 7 campeonatos de Liga Americana, despejando el camino para ayudar a la franquicia a establecer como uno de los equipos más excelsos del siglo. Eso se debía a gran parte a la llegada de Ruth, quien fue adquirido de Boston previo a la campaña de 1920 y quien una vez dijo que Gu fue el único hombre que supo lidiar conmigo. Un diminuto segunda base durante sus días como jugador por los Rojos y los Cardenales, Huggins fungió como manager jugador de San Luis. Luego llevó a los Yankees a una marca de 1067 ganados y 719 perdidos para un promedio de 597 a lo largo de sus 12 temporadas. En el número 5 tenemos a Billy Martin, 1973, 1979, 1983, 1985 y 1988. No se pudo hablar acerca de los Yankees de la era de Steinbrenner sin incluir a Martin, uno de los capataces más brillantes de su era y quien dirigió a los Bombarderos en 5 ocasiones diferentes, que incluyeron una presentación de la Serie Mundial en 1976 y un título para coronar una tumultuosa campaña de 1977, aunque el récord de Martin fue 556, 385 para un promedio de 591. Con el uniforme de los Yankees exhibe una marca menor de victorias y menos juegos que otros 6 timoneros, incluyendo a Ralph Hogue y Joe Giraldi. Su porcentaje de ganados y perdidos solo es superado por el super cuarteto de McCarthy, Stengel, Torres y Huggins. Entre todos los pilotos de los Yankees, con más de 324 encuentros dirigidos. Una placa en el Parque de los Monumentos dedicada en 1986 describió a Martin como un hombre que solo sabía una manera de jugar: ganar. Primero como jugador del cuadro interior bajo el mando de Stengel y luego como capataz, cuyo estilo agresivo se haría famoso como Billy Bob. Menciones honoríficas: Joe Giraldi, 2008-2017. La década de Giraldi como piloto del club incluyó un título de Serie Mundial en el 2009, 3 banderines del este de la Liga Americana y 6 presentaciones en la postemporada, siempre con récord ganadores y una marca general de 910, 710, 562 de promedio. Tenemos a Aaron Boone, 2018 presente. Boone no tenía ningún tipo de experiencia como manager ni coach cuando se trasladó desde la cabina de transmisiones a la cueva en el 2018. Luego se convirtió en el primer dirigente de la Grandes Ligas en ganar por lo menos 100 juegos en cada una de sus 2 primeras campañas y tiene récord de 203-121 para un promedio de 627 hasta la fecha. Brian Hort ha estado a cargo de la cobertura de los Yankees para MLB.com desde 2007. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, solamente tienes que suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a nuestro contenido y compartir con tus amigos. Hasta una próxima edición de su canal Prospector.